Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norma Álvarez de Rojas y quiero comentarte que he vivido en el cristianismo por seguramente más de 50 años. Asistí a varios retiros espirituales, congresos, conferencias de predicadores internacionales y participé en muchos eventos de la iglesia, las ligas juveniles, los equipos de básquetbol, competencias y realmente mi vida fue pues estar procurando, porque esa es la verdad, procurando ser eh, agradable a los ojos de Dios. Y debido a ello también pues casi toda mi vida fue de asistir los domingos a la iglesia como muchos lo hacemos, llevar a mi familia, estar en el rato que dura el servicio y saliendo de allí, pues lo que fuera, lo que fuera necesario hacer y ir al parque, ir de compras, ir a una fiesta, ir a algún festejo de la familia, lo que fuera. ¿Por qué? Pues porque ya había yo cumplido con Dios estando en la mañana en el servicio y pues hasta ahí llegaba realmente mi compromiso. Sí servía en la iglesia porque pues llegué a ser parte de lo que en mi denominación se le llama el grupo de administradores, lo cual quiere decir que tenemos más responsabilidades dentro de la iglesia para que la palabra del Señor sea extendida y pues organizar las veladas de oración, organizar a veces los coros para alabar al Señor y pues realmente sentía que estaba sirviendo a Dios de alguna manera, nada más alejado de la realidad porque lo que pasaba es que le daba mis obras a Dios. No me había dado cuenta, pero realmente lo que hacía era darle mis obras de tiempo a Dios. Porque era simplemente cumplir en la iglesia pensando que de esa manera agradaba a Dios como Él quería. Pero todo eso que hacía era por sentirme bien yo, por pensar que de esa manera Dios estaría conmigo. Y no, las cosas no son así porque sabemos que Dios es nuestro creador. Entonces Él es el dueño de todo. No necesita las obras de tiempo y de dinero que yo le estaba dando. Porque si bien es cierto, normalmente cumplía con mi diezmo, pero verdaderamente lo veía como una obligación. Verdaderamente decía, pues, si quiero que Dios me bendiga, tengo que darle mi diezmo. Cuando realmente todo es de Él, todo es de Él. Y más bien, Él me estaba dejando, me estaba permitiendo quedarme con el 90% de todo lo que Él me daba. Entonces, no estaba nada bien lo que yo estaba haciendo. Hace poco más de un año, mi hija y yo nos integramos a un grupo de jóvenes que escudriñan la palabra desde sus raíces hebreas. Y
llamó poderosamente nuestra atención porque lo que escuchábamos de ellos era una real relación con Dios. Quizás al principio por curiosidad empezamos a escucharlos, pero verdaderamente fuimos entendiendo lo que Dios quería que supiéramos. Fuimos aprendiendo cada vez más lo que no había aprendido durante todo ese tiempo que estuve en el cristianismo. No lo había conocido como lo conozco ahora. En ningún momento estoy diciendo que fue malo lo que viví en el cristianismo, no. Creo que fue donde Dios quiso ponerme para que de esta manera conociera a las personas con las que ahora estudiamos la palabra. Porque sé que todo está dentro de un plan. Sé que Dios siempre está haciendo que las cosas sucedan de tal manera que nosotros realmente lleguemos al conocimiento verdadero de Él, cuando así realmente lo hacemos. Empecé a entender que Dios realmente quería tener una relación conmigo, pero había algo muy fuerte que estaba impidiéndolo, y yo no lo había notado, y no sabía que eso estaba impidiendo que Dios soplara su Ruach HaKodesh en mí, es decir, lo que conocemos como el Espíritu Santo. Y era que no había entregado mis cargas en Él, verdaderamente. Porque si bien es cierto, le pedía perdón, le agradecía todo lo que me daba y lo que no me daba porque no necesito más. Pero nunca me había percatado que realmente ni siquiera me había perdonado a mí misma. Ni siquiera sabía que antes que todo necesitaba limpiarme para poder permitirle a Dios obrar en mi vida. Fue cuando entendí que una de las cosas que tenía que entregarle, por ejemplo, fue mi orgullo. Ni siquiera había notado qué barrera tan grande ponía yo a Dios con ese orgullo, porque no le estaba permitiendo gobernar mi vida. Siempre las cosas tenían que ser como yo quería que fueran, a pesar de que siempre decía que Dios estaba en control de mi vida, cuando no era para nada cierto. Entiendo perfectamente que eso lo puede uno aprender de la manera que sea, y sí, es cierto, pero en mi caso particular no fue hasta que empecé a leer verdaderamente el manual de instrucciones que Dios nos dejó, que es la ley que le entregó a Moisés cuando los sacó de Egipto y cuando estaban inmersos en el desierto. Hasta entonces entendí que realmente no estaba dejando
que Él obrara en mi vida. No estaba siendo obediente a ese manual de instrucciones. Simple y sencillamente se nos ha enseñado que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que Él vino a cumplir la ley para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, que estamos viviendo en un periodo de gracia que, si bien es cierto, no es lo que hemos aprendido. Sí, tenemos la gracia de Dios por los méritos que hizo Jesús en la cruz, pero no es todo. Ahí empieza todo. Ahí empieza con el hecho de creer que Él me perdona, pero que ahora, a partir de ese momento que le he creído, empieza una vida de obediencia para Dios. Y que si tenemos acceso a Él es justamente por la gracia, no nada más por mis méritos, porque no los tengo. Los méritos los hizo Jesús en la cruz. Y entender que tenía que confesarle todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo, y de los que ni siquiera sé que los tenía, porque nos fueron heredados por nuestros padres o por nuestros abuelos. Y hasta ese momento es que verdaderamente entendí que Dios estaba puliéndome para poder servirle, puliéndome para poder ser un vaso limpio en sus manos que pueda ser verdaderamente usado. Y hay una realidad bien cierta. Muchos dicen, la ley ya no existe, porque yo lo decía. Nada más alejado de la realidad, porque si el pecado es la infracción a la ley, como dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, si no existiera una ley que se infringe, entonces, si no existe una ley que rompemos al pecar, entonces no hubiera sido necesario que Dios enviara a Jesús para limpiarnos de todos esos pecados. Es muy simple. No hubiésemos necesitado quien pagara por nuestras culpas si no estábamos rompiendo ninguna ley. Y bueno, pues justamente por eso es que es necesario confesarnos con Él. Tal vez ya lo hayas hecho, te felicito, porque eso no es para nada quedar bien con Dios. Eso no es para nada hacerle un bien a Dios. Todo lo contrario. Eso es algo personal. Todo eso lo hacemos por nuestro bien, porque Él no nos necesita. Él es el creador de todo. Él no necesita estar bien con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscarle y estar bien con Él. Y la manera de hacerlo es obedeciendo su palabra. Porque si insistimos que la ley ya no existe, pues desde ahí estamos mal. Este año y medio ha sido realmente de asombro en asombro, de ir conociendo
el contexto hebreo de la Biblia. Ha sido ir de asombro en asombro, como ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo está relacionado. No es solamente un contexto histórico el Antiguo Testamento como lo conocemos, no es solamente un contexto histórico, todo está relacionado. El Mesías está anunciado desde el Génesis, pero al menos yo no lo había sabido ver. Entonces, realmente ha sido una bendición muy grande el empezar a conocer, el enriquecer el conocimiento que tenía de la palabra, el ver que todas las cosas que hago, por pequeñas, por grandes, buenas, malas, a Dios todo le importa, todo le importa. Y todo me cuenta para cuando esté delante de su presencia y que Él esté juzgándome. Para mí eso es algo bien importante y que he aprendido, que todo lo que diga, haga o deje de hacer, todo me va a contar. Y el vivir ahora las celebraciones que son de Él y para Él, como la conmemoración de Pesaj, lo que conocemos en el cristianismo como Pascua, y la fiesta de Yom Kippur, más bien celebración de Yom Kippur, que es un tiempo de perdón hacia nuestro prójimo, pero también de Dios hacia nosotros. Cuán hermoso es poder sentir que Dios me perdona. La fiesta de Cabañas, que es algo hermoso, el poder vivir unos días tan cerca de Él, de una manera muy especial que te invito a conocer. Realmente he ido, como mencionaba hace un rato, de asombro en asombro con todo lo que estoy conociendo ahora. No es que sea lo perfecto, porque es muy difícil lograr la perfección. Pero verdaderamente Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo. Y la santidad no quiere decir ser perfectos, no quiere decir que no vamos a cometer errores, no. La santidad quiere decir apartados. Y qué hermoso es verdaderamente apartarnos para el Señor. Y de esa manera permitir que su presencia esté en nosotros. Espero que algún día te intereses por conocer la palabra desde estas raíces hebreas que son, en las que realmente fueron escritos o fueron redactados los escritos originales de la Biblia. Y
cuán rico es, cuán extenso de verdad es conocer ese contexto. Si ya lo estás haciendo, sabrás que no miento, sabrás que realmente es algo increíblemente grandioso. Si estás interesado, puedes contactarnos en este canal, están nuestros datos y con mucho gusto podemos compartirte nuestras experiencias, compartirte lo que hemos ido aprendiendo y pues no digo guiarte porque nosotros no somos los que guían, sino es el Eterno el que nos guía, es el Eterno el que pone en nosotros todo lo que ahora estamos teniendo. Verdaderamente deseo que recibas grandes bendiciones y que puedas escuchar los audios que estamos subiendo de nuestros estudios, los que hacemos entre semana y los que hacemos en el Shabbat, que es el día que Dios instituyó como día de reposo. Sabemos que Él creó el mundo en 6 días y en el séptimo reposó. Pero no es simplemente el decir, sí, Dios descansó. No es solo eso. Dice la palabra, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Y eso quiere decir para apartarlo y estar con Él, estar escuchándolo a través de la palabra, a través de alabanzas, teniendo estudios de la palabra. Y recordemos que el día de reposo no es el domingo, porque eso es algo romanizado. No es el domingo. Es lo que conocemos como el sábado en el calendario romano, pero que en hebreo es el Shabbat. Deseo que puedas gozar del Shalom del Eterno, que se refiere a la paz que Él nos da y que tenemos acceso a ella cuando queramos ser obedientes a Él. Espero que este pequeño testimonio sea de bendición en tu vida para la honra y gloria del Eterno, del Dios de Israel, del Creador de todo cuanto existe, del dueño de todo lo creado y que no necesita de nosotros, porque Él es el dueño de todo. Pero nosotros sí necesitamos de Él para poder pasar en este mundo con su bendición, bajo sus alas, teniendo fortaleza. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, que también creen en Él, por cierto, pero no lo obedecen. Que Dios te bendiga. Shalom.